una vez más por temas judiciales y por procesos judiciales. Parece que está en riesgo el bosque de Chapultepec, y precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña la diputada local Cecilia Vadillo, quien nos dará un panorama más amplio de este conflicto. Buenas tardes, diputada. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Nos gustaría que nos diera un panorama pues, lo más completo posible para que entendiéramos qué está pasando con el bosque de Chapultepec y por qué está en riesgo. Sí, mira, desde 1992 hay un litigio por la tercera sección del bosque de Chapultepec, en el que, bueno, es una sección que se expropió, era privada, se expropió, y desde entonces se está combatiendo esta expropiación, particularmente por una inmobiliaria que es la inmobiliaria Trepi. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que ahora se ha venido combatiendo y ahora hay un juez que, de nuevo, en estos pues terribles abusos desde el Poder Judicial, el juez dice, ¿sabes qué? No solamente vamos a ir en contra de la expropiación, es decir, la vamos a volver privada de nuevo, sino que queremos que el Congreso de la Ciudad de México, que es quien tiene la facultad de cambiar el uso de suelo, pues haga un cambio de uso de suelo y entonces lo vuelva posible para construir departamentos de lujo en Chapultepec. Entonces estamos viendo justamente un abuso del Poder Judicial en el que quiere obligar al Congreso de la Ciudad a hacer leyes, cuando los únicos que tenemos esta facultad pues somos las y los diputados del Congreso de la Ciudad. Se está extralimitando su sentencia y nos quiere obligar a ir en contra del medio ambiente, a ir en contra de las áreas naturales protegidas, en lo que significaría un retroceso para esta ciudad en temas medioambientales, pues el bosque de Chapultepec es un pulmón fundamental para las y los chilangos. Aquí también es muy importante mencionar que PAOT emitió justamente un dictamen sobre este tema en el que nos explican que hay 45 aves que cruzan específicamente por esta sección del bosque de Chapultepec con árboles muy particulares que se albergan también en esa sección, y que de esas 45 aves, dos están en peligro de extinción. ¿Qué es lo que pasó en los últimos días en el Congreso de la Ciudad de México? Que todos los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios salimos el pasado jueves a decir, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a acatar la sentencia del juez, vamos a combatirla jurídicamente, y desde ahorita decimos que no vamos a votar el cambio de uso de suelo que nos está mandatando, a pesar de que nos amenazaron y nos dijeron que podríamos ser destituidos del cargo por desacato. Nosotros no vamos a ir con ese juez que está ordenando esto. Hasta ahí íbamos bastante bien, en unidad todas y todos los diputados. El día de ayer, el grupo parlamentario del PAN salió a decir con un comunicado que ellos no solamente iban a votar el cambio de uso de suelo, sino que estaban exigiéndole al Congreso de la Ciudad que acatara la sentencia judicial. Esto pues es gravísimo por varias razones. Para empezar, porque el PAN es quien gobierna la Miguel Hidalgo. El tema del bosque de Chapultepec sí es una demanda de las y los chilangos, pero en particular de los habitantes de la Miguel Hidalgo. El PAN gobierna la Miguel Hidalgo, las y los diputados de la Miguel Hidalgo son panistas, y entonces es terriblemente un atropello contra los derechos de la ciudadanía. Y además, digo, ya para ir concluyendo, pues vemos, a ver, el tema del cártel inmobiliario aquí también en este caso se ve muy claramente, porque bueno, tenemos una élite política que está operando en favor de la inmobiliaria. Tenemos la inmobiliaria que claramente está buscando privatizar una parte del bosque de Chapultepec, y tenemos al Poder Judicial en contubernio. O sea, aquí el cártel inmobiliario en su máxima expresión. Sí, precisamente creo que esa es como la línea que debemos de dejar muy clara para las audiencias de SPR Informa, porque una cosa es expropiar el terreno, pero incluso en el caso hipotético de que se logre reprivatizar este espacio del bosque de Chapultepec, al tener el uso de suelo, digamos, ambiental, no podrían construir nada. Tendría que también tener un uso, aunque sea privado, pero ambientalista o enfocado al ambiente. Una vez que el Poder Judicial les pide a ustedes como diputados, como legislativo local, cambiar el uso de suelo, lo que están permitiendo es que ya con la propiedad, en el supuesto, la propiedad de este terreno, se pueda construir centros comerciales, casas, departamentos. Entonces es todo un entramado para llegar a esta parte comercial y del cártel inmobiliario.
Exactamente, ahí es donde el Poder Judicial, digamos, está incurriendo en el abuso más grave, porque no solamente está fallando a favor de la privatización de un terreno que es para el disfrute de todas y todos los chilangos y que además a mí me parece que hay que resaltar mucho cómo es que el Poder Judicial no está poniendo en el centro el interés público, el interés ciudadano de una parte fundamental del bosque. Pero no solamente, como bien decías, está yendo en contra de la privatización, sino que se está extralimitando en pedirle a los diputados que se cambie el uso de suelo y que nosotras votemos algo a favor cuando no tiene ningún derecho. Los únicos que pueden en decirnos qué es lo que tenemos que votar, pues es la ciudadanía. Nuestra única personas a las que tenemos que defender son a los ciudadanos que representamos. Y en este caso, el pueblo de la Ciudad de México pues protege el bosque de Chapultepec. Es muy importante aquí también mencionar que el día de ayer Claudia Sheinbaum, la presidenta de nuestro país, se posicionó en favor del bosque, dijo que lo público se mantiene público, que lo que es de la ciudad, de la nación, se mantiene de la nación y que ella nos apoya yendo hasta las últimas consecuencias, sobre todo el gobierno de Clara Brugada, para defender el bosque de Chapultepec. ¿Qué fechas debemos de poner atención como habitantes de la Ciudad de México para defender este bosque? ¿A qué actores tenemos que estar siguiendo tanto a favor como en contra de este hecho para ponerles la lupa y ver en qué están? Pues sí, ahorita estamos desde el gobierno de la Ciudad de México y desde el Congreso de la Ciudad yendo a combatir esta resolución. El primer paso es combatir la resolución del juez que a todas luces es opaca, es complicada y va, como ya decía, en contra de sus atribuciones. Ese es el primer paso y nosotros pues estaremos informando cuál es la resolución de estas acciones jurídicas y si no, pues estar muy pendiente del Congreso de la Ciudad de México, de todas y todos los diputados, cuando tengamos en dado caso que ir al extremo de votar en contra este cambio de uso de suelo y bueno, pues todo lo que puede eso ocasionar. Yo llamaría también a que exijamos que las autoridades que les compete esta parte del bosque, es decir, Mauricio Tabe y los diputados del PAN, exijamos a los diputados del PAN que voten en contra del cambio de uso de suelo y sobre todo a los habitantes de estas zonas de la Miguel Hidalgo. Antes de despedirnos rápidamente, esta votación en contra del uso de suelo, ¿Morena tendría la mayoría para negarla, para echarla atrás? ¿O hay...? Y de hecho, hay que reconocer que todos los grupos parlamentarios, excepto el PAN, se sumaron. Es decir, tenemos también el apoyo del PRI, de Movimiento Ciudadano, que manifestaron que irán en contra de la resolución y en contra, por lo tanto, del cambio de uso de suelo. Es decir, solamente Acción Nacional está yendo. El problema, pues, estamos amenazados de que nos van a destituir de nuestro cargo si votamos pues en contra de este cambio de uso de suelo, pero nosotros estamos dispuestos a ir hasta este momento si es necesario, pero no vamos a permitir pues esta cosa terrible contra el bosque de Chapultepec. Muchísimas gracias, Ceci Vadillo, diputada local por Morena de la Miguel Hidalgo. Muchísimas gracias, estamos en contacto. No, muchas gracias por escucharnos y siempre que se ocupe. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Ayer el PAN decía que, bueno, sí están a favor de que el bosque de Chapultepec se proteja, pero pues también están a favor de las resoluciones judiciales y habría que acatar las resoluciones judiciales en estas salidas veletas que tiene el PAN local y el PAN nacional. SPR informa.